Los herejes están diciendo que Cristo no es Dios, que Él no es suficiente para la salvación, que además de Cristo debe haber la adoración de otros espíritus, quizás otros ángeles, por así decirlo. Deben haber visiones especiales. Debe haber cierto conocimiento que en cierta manera es un superconocimiento que va más allá del que es accesible en Cristo. De hecho, los herejes han dicho que Jesucristo es únicamente uno de muchos espíritus en una larga línea, uno de muchos espíritus que están emanando, descendiendo de Dios, y Jesús era una de esas buenas emanaciones. Él no es Dios, Él ni siquiera es un Salvador adecuado, el conocimiento más allá de Él es el único camino para la salvación. Entonces el ataque de esta herejía en particular, lo cual aparentemente se desarrolló en lo que conocemos como el gnosticismo, el ataque fue en contra de la deidad de Cristo y su suficiencia total como Salvador. Entonces, en los primeros 3 capítulos de Colosenses, Pablo confronta esto de frente. Por ejemplo, en el 1:27 de Colosenses, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien predicamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo ahí es que no necesita añadírsele nada a Cristo para llevar a un hombre a la perfección. Él está en contra de la teología de esos herejes que están diciendo es Cristo más conocimiento, más visiones especiales, más adorar a ángeles, etc. Él está confrontando esto. Un hombre puede ser perfecto en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 2, desarrolla aún más el argumento de Pablo, a fin de que sus corazones sean confortados, estando unidos en amor, y para todas las riquezas de la certeza plena de entendimiento, para reconocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos, no algunos ni muchos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De nuevo, la suficiencia de Cristo. No hay conocimiento añadido a Cristo que sea necesario para la salvación. Observa el versículo 9. Porque en Él habita, y Él modifica a Cristo en el versículo 8, habita toda, no algo, no mucho, sino toda la plenitud de la deidad corporalmente. Versículo 19, la cabeza, eso es Cristo. El cuerpo, versículo 17, es Cristo. Esto es en el sentido de cumplimiento del Antiguo Testamento, siendo una sombra del cumplimiento de Cristo. Pero aquí la cabeza, en el versículo 19, es Cristo, de quien todo el cuerpo permanece unido por las coyunturas y recibe su crecimiento de Dios. En otras palabras, la cabeza de todo es Cristo. Todo el crecimiento y todo el sustento y toda la unión y todo el aumento está relacionado con Cristo. No hay otro que sea necesario. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, esto es, si usted es cristiano, buscad las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, o mejor, cuando Cristo nuestra vida aparezca, todo es Cristo, nuestra vida es de Cristo, nuestra esperanza es Cristo, toda la sabiduría está en Cristo, todo el conocimiento está en Cristo, todo el crecimiento está en Cristo, toda la perfección está en Cristo. Ese es su argumento entero. En los primeros 3 capítulos de Colosenses, Él está diciéndole a los colosenses, por favor, no dejen que nadie los haga pensar que necesitan a Cristo, más otro ángel, más otro superconocimiento, más otras visiones. Lo único que necesitan es Cristo. Eso es todo lo que necesitan. Versículo 19 creo que lo dice de una manera tan hermosa. Por cuanto agradó al Padre, implícito en Él, esto es en Cristo, que morara en Él, que habitara en Él, ¿cuánta plenitud? Toda plenitud. Todo está en Él. Entonces el apóstol Pablo está contraatacando la herejía que había llegado a Colosas. Y la herejía estaba bastante bien basada en un dualismo filosófico, como vimos en nuestra introducción a Colosenses. El dualismo filosófico dice que la materia es mala y el espíritu es bueno. Y debido a que Dios es espíritu, Él es bueno. Pero debido a que toda la creación es materia, es mala. Entonces un Dios bueno no puede crear una creación mala. Entonces lo que sucedió fue que Dios comenzó a enviar emanaciones, o espíritus comenzaron a salir de Dios como olas en un lago. Seguían y seguían y seguían y seguían viniendo, y las primeras fueron buenas, y después se volvieron neutrales, y después se volvieron malas. 1,000,000 de emanaciones pasaron. Usted tiene algunas emanaciones malas, una de las cuales fue lo suficientemente mala
como para crear el mundo. Ahora Jesús simplemente fue una de esos procesos de emanaciones, una buena con seguridad, no obstante una de ellas. Él es igual a un ángel y esa es la razón por la que adoraban estas emanaciones o espíritus o ángeles. El punto de Pablo aquí es decir a los colosenses, Jesús no es una emanación de Dios. Él no es alguien que está ahí a lo largo del proceso, un peldaño en la escalera que viene de la naturaleza de Dios. Él es Dios en carne humana. Pablo ya acabó con los pensamientos de apertura. Él los ha saludado inicialmente. Él ha agradecido a Dios por ellos en los versículos 3 y en adelante. Él ha orado por ellos para que fueran llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que anduviesen dignos como es de Él, etcétera, etcétera. Él ya ha hecho a un lado todos los saludos, los gestos de amabilidad y ahora se concentra en el asunto primordial. Él agradece a Dios por la salvación que disfrutan en los versículos 12 al 14, la redención, el perdón. Después Él entra a partir de ahí para presentar su punto de que el que nos ha redimido, que nos ha perdonado, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quien es el Hijo amado, quien posee el reino, es la imagen del Dios invisible. Y eso es vital para su mensaje. Ahora, conforme vemos estos versículos 15 al 19, vamos a ver a Jesucristo en relación a 5 cosas. Lo veremos en relación con Dios, en relación con el universo, en relación con el mundo invisible, en relación con la iglesia y en relación con lo demás que pueda quedar. Simplemente una especie de conclusión abierta. En primer lugar, Jesús en su relación con Dios, versículo 15, aquí hay una gran definición de Jesús en términos de su relación con Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, los herejes habían tratado de mostrar que Jesús simplemente era una emanación, que Él simplemente era una ola de la naturaleza de Dios, uno de una serie infinita de seres menores que finalmente habían alcanzado la maldad y fueron capaces de crear el mundo. Pero Pablo dice, Cristo es Dios. De hecho, en el versículo 16, Él dice, Él creó todo. Él es el que lo hizo. Los herejes llegaron al punto inclusive de enseñar que Dios nunca podía entrar a un cuerpo, porque si Dios entrara a un cuerpo, entonces el Dios bueno estaría en materia mala. Una emanación buena nunca podría tener un cuerpo, porque una emanación buena no podía adoptar un cuerpo de materia malo. Entonces enseñaron que Jesús no tuvo un cuerpo, que Él fue una emanación buena, quien fue un fantasma. Y recordará que le dije que ellos decían que a donde quiera que esta emanación Jesús iba, Él no dejaba huellas, porque únicamente era una especie de fantasma. Entonces Pablo quiere aclarar que Jesús es Dios, que Él es Dios en la carne y que Él es el creador del universo. Eso únicamente aplastaría su postura entera. Ahora veámosla. Él dice en el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Para comenzar, Dios es invisible. En 1 Timoteo nos dice que Dios es invisible. Nos dice en el Antiguo Testamento que Dios es invisible, que Dios no puede ser visto. Dios no es visible para el ojo humano. Dios es espíritu. Y un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne y huesos. Dios es invisible, pero Dios se volvió visible. Dios se volvió un hombre y Cristo fue Dios hecho visible. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, de regreso en Génesis 1:27, tenemos el uso del término imagen. Él dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero eso realmente no es lo que Pablo quiere decir aquí. Es un concepto diferente. 1 Corintios capítulo 11. Necesitamos por lo menos tocarlo. Dice esto en el versículo 7. Dice, un hombre es la imagen y gloria de Dios. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen. 1 Corintios 11:7 dice, el hombre es la imagen de Dios, de nuevo repitiendo la misma verdad. Pero el hombre no es una imagen perfecta de Dios. Dice usted, ¿de qué manera es un hombre la imagen de Dios? ¿Y de qué manera soy yo, usted, los seres humanos hechos a imagen de Dios? ¿Qué es lo importante de eso? Bueno, creo básicamente que somos hechos a imagen de Dios en términos de la capacidad de pensar y de sentir y de decidir. Ciertamente no somos hechos a la imagen moral de Dios, ¿verdad? Él es santo, nosotros no. Inclusive Adán no fue creado santo, él fue creado inocente. Él fracasó a la primera prueba. No somos creados a la imagen de Dios moralmente, no somos creados a la imagen de Dios esencialmente. Esto es en esencia porque no somos espíritus que flotan. No somos capaces de movernos libremente a lo largo del universo.
No somos omnipotentes, omnipresentes, u omniscientes o inmutables. Incambiable. Eso es lo que significa eso. Entonces, no somos creados a la imagen de Dios esencialmente. No somos creados a la imagen de Dios moralmente, pero somos creados a imagen de Dios en el sentido de personalidad. Esto es, podemos pensar, podemos sentir y podemos tomar decisiones. En ese sentido, somos creados a la imagen de Dios. Ahora, con toda certeza, es una imagen muy deteriorada y se deterioró en la caída. La visión de Dios en Adán fue mucho más clara. En un sentido, Adán tuvo la cercanía suficiente a Dios como para representarlo en un sentido moralmente. Adán tuvo la cercanía suficiente a Dios en un sentido para representarlo esencialmente, porque él no podía morir. Por lo tanto, él tuvo una cualidad eterna en él. Hubo cierta inmutabilidad en Adán. Entonces, todo eso en parte fue la imagen de Dios en otras maneras, pero todo se perdió en la caída. La única manera en la que puede ser restaurada es cuando una persona viene al conocimiento de Jesucristo. Como puede ver, cuando usted es salvado, entonces la imagen de Dios en usted es restaurada. Hay un sentido en el que, ahora escuche esto, usted viene a la imagen moral de Dios cuando usted es salvo, ¿verdad? Porque Dios moralmente lo hace para que sea como ¿quién? Como Cristo. En un sentido, usted viene a la cualidad de la naturaleza de Dios esencialmente porque Dios lo hace usted un poseedor de ¿qué tipo de vida? Vida eterna, y esa es la cualidad de la existencia de Dios. Entonces hay un sentido en el que eso lo restaura usted a la imagen de Dios, y creo que quizás Efesios 4 nos puede ayudar. No puedo ser demasiado definido en estas cosas, únicamente le estoy dando cosas generales, porque realmente no puedo explicarlo de manera más definida. No me gusta ser extremadamente fino en cosas y decir, esto es precisamente en donde está. Pero en Efesios 4:24 dice esto, y creo que esto me ayuda. Que os vistáis del nuevo hombre, el cual ha sido creado según Dios. ¿Escuchó eso? La restauración de un hombre a la imagen de Dios es cuando él se viste del nuevo hombre. Entonces Dios, en un sentido, es restaurado en él en justicia y verdadera ¿qué? Santidad. La imagen de Dios entonces viene cuando usted se viste del nuevo hombre. Dice usted, ¿significa eso salvación? Bueno, en parte, pero también significa cuando usted se conduce como un nuevo hombre. Se vuelve visible, se vuelve manifiesto. En Colosenses 3:10 encontramos esto. Y vestíos del nuevo hombre, o del nuevo, que es renovado en conocimiento de nuevo, según la imagen de aquel que lo creó. Ahora, ahí está la misma verdad de nuevo, que la imagen de Dios es restaurada en un hombre cuando él se vuelve un creyente y permite a Dios que se manifieste a través de él cuando él se viste de ese nuevo hombre, cuando él no solo es ese nuevo hombre, sino cuando él usa ese nuevo hombre, cuando él manifiesta esa nueva vida, entonces Dios es hecho visible. Entonces hay un sentido en el que el hombre refleja la imagen de Dios. Todos los hombres, creo yo, reflejan la imagen de Dios en términos de poder pensar y sentir y tomar decisiones. Y creo que todos los hombres, decisiones que son basadas en hechos y lógica, y no solo en lo que usted podría llamar instinto animal, sino también cuando usted se convierte en cristiano, hay un sentido en el que la imagen moral y la imagen esencial de Dios es restaurada en usted. Pero todo eso añadido juntos, amados, es imperfecto. Lo mejor que podamos hacer va a quedar corto. Entonces es Cristo, y aquí regresamos a Colosenses 1, quien es la única imagen del Dios invisible, real, verdadera, vívida, perfecta, sin mancha, absolutamente precisa. Amados, si no fuera porque Él es la imagen de Dios, ninguno de nosotros jamás podríamos aproximarnos. Observe Hebreos 1:3. Y aquí de nuevo tiene una afirmación acerca de Cristo. ¿Y quién se refiere a la palabra hijo en el versículo 2? El Hijo, su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, aquí encontramos en primer lugar que el Hijo, esto es Cristo, es el resplandor de su gloria. Lo que eso significa es el que refleja a Dios. Él es aquello que viene de Dios para revelar la esencia de Dios. En segundo lugar, note que en Hebreos 1:3, Él es la imagen misma de su sustancia, la imagen exacta, la imagen perfecta. La sustancia es lo mismo. La palabra incidentalmente imagen es usada en el griego clásico para un sello o una herramienta para grabar algo que hacía un sello exacto, una reproducción exacta. Jesús es la reproducción exacta de Dios. No le falta nada
no altera nada, no hay nada de cambio. En Juan 1:18 dice, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Y cuando vimos al Hijo, Juan dice, vimos su gloria y fue la gloria del unigénito del Padre. Y fue tan obvio que Él estaba manifestando a Dios en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, Cristo teniendo todo de la naturaleza y forma de Dios, se volvió un hombre. Y Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, etcétera, etcétera. Los hebreos siempre pensaron en la revelación de la personalidad de Dios en términos de lo que Dios dijo. No podían ver a Dios, pero invariablemente podían oír a Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento usted oye, y la palabra de Jehová vino a tal, y la palabra de Jehová dijo? Siempre pensaron en Dios siendo expresado en términos de hablar. La manifestación de Dios fue verbal. No es sorprendente que cuando Jesucristo vino al mundo, Juan escribió, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, ¿qué? Era Dios. Porque el judío siempre pensó de Dios como revelado en su palabra. Dios es revelado verbalmente, y no es sorprendente que dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días que nos ha hablado por el Hijo. La revelación de Dios fue siempre su palabra. Y la palabra es Cristo. Y Cristo es el pensamiento y expresión idénticos de Dios. Esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Mateo 17, Jesús inclusive permitió que tuvieran un vistazo del hecho de que Él era Dios. Esto debe terminar para siempre cualquier especulación o argumento acerca de esto, en donde encontramos al Señor Jesucristo revelándose a sí mismo. Mateo 17, una transfiguración, versículo 2, Él se transfiguró delante de ellos, su rostro brilló como el sol, y su vestimenta era blanca como la luz, y una voz de la nube dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Él reveló, Él hizo a un lado su carne y dijo, ahora ustedes ven a Dios en su gloria Shekinah. El Hijo entonces es la única representación perfecta de Dios. Los hombres no lo son. Son una imagen distorsionada, inclusive cuando son restaurados en Cristo, son menos que adecuados. Solo en Cristo es Dios visto en perfección absoluta. En 2 Corintios 4:6, esto es hermoso. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios le dio al hombre la luz del conocimiento de la gloria de Dios? Aquí viene, en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Dios ha declarado su gloria en la faz de Jesucristo. Ahí es en donde Dios es manifiesto. Ahora, regresando a Colosenses 1 y viendo esa palabra imagen, significa una copia precisa, una réplica. Cristo es la réplica perfecta, sin distorsión de Dios. Y sabe una cosa, Él no solo es un boceto, Él está todo lleno. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él toda la pleroma habitase, toda plenitud. Jesús entonces, amados, es la revelación completa, final, la única revelación de Dios sin que le falte nada. Pensar de Jesucristo como algo menos que eso es blasfemo hacia Dios, idolatría, como vimos esta mañana. En Génesis 32, creo que es, ¿no es cierto? Versículo 30. Y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, versículo 30, porque he visto a Dios cara a cara. Peniel significa el rostro de Dios, he visto a Dios cara a cara. ¿A quién vio él? Yo creo que él vio al Hijo, una manifestación preencarnada. Nosotros somos una imagen distorsionada, inadecuada. Cristo es el único adecuado. Pero le voy a decir una cosa que para mí me es emocionante pensarlo, es 1 Juan 3:2, que algún día seremos como Cristo. Esa es una realidad asombrosa, asombrosa. Pensar que Dios se volvió un hombre, Dios invadió el mundo en forma humana, es un pensamiento sorprendente. Efesios 4:13 dice que nuestro objetivo como cristianos, aquí y ahora, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Vamos a ser como Él. Ahora estamos distorsionados. Vamos a ser como Él.
Debemos esforzarnos por ser como Él, inclusive ahora. Entonces Cristo es Dios revelado en el mundo. Si usted quiere saber cómo es Dios, ve a Cristo. Él le va a decir a usted cómo es Dios. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que no tuviera pecado. Jesús lo fue. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que Él hablara las palabras más grandes jamás habladas. Él lo hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que ejerciera una influencia profunda en la personalidad humana como ningún otro ser que jamás ha vivido, y Él lo hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que hiciera milagros con facilidad, y Él los hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que Él amara, y Él lo hizo, porque Él fue Dios. Y Dios no puede ser conocido fuera de Jesucristo. Pablo dice, ni siquiera puedes llamar a Jesús Señor fuera del Espíritu Santo. Entonces es cuestión de revelación divina. Además, Colosenses 1, no queremos enredarnos en esos términos. Él es la imagen del Dios invisible. En segundo lugar, en el versículo 15, el primogénito de toda creación. Esa frase en particular ha causado a mucha gente muchos problemas porque no entienden lo que él está diciendo. El primogénito o el primogénito de toda creación. Esta es una referencia, amados, a posición, no a tiempo. Es una referencia a posición, no tiempo. Él no es el primer ser creado en términos de tiempo. Hay dos razones buenas para eso. Razón número 1, Él nunca fue creado. Él dijo, antes de que Abraham fuera, ¿qué? Yo soy en Juan 8:58. Apocalipsis lo llama el que era y es y el que ha de venir. La gente dice, bueno, Él fue creado. No, Él no fue creado. La gente dice, el primogénito de toda creación. Bueno, Él no fue el primero que fue creado. Muchos fueron creados antes de Él, si usted quiere verlo de esa manera. ¿Qué significa primogénito? Protótocos, el término griego, se refiere a posición. Ahora, subraya esto, muy importante, se refiere a rango, se refiere a derecho, a autoridad, a primacía, no a cronología. El primogénito es el que tiene los derechos de herencia. En el contexto judío, todo el mundo sabía eso. Inclusive en el contexto gentil, todo el mundo entiende eso. No tenían duda alguna en Colosas acerca de a lo que se estaba refiriendo aquí Pablo, que Cristo era el honrado, el privilegiado, el prestigioso, el heredero del Padre. Jacob y Esaú, ¿se acuerda usted? Esaú nació primero. Jacob fue el protótocos. Él recibió la bendición. Salmo 89:27, lo haré mi primogénito, y después se lo define. Dios lo define. El más alto de los reyes de la tierra. ¿Qué es un primogénito? El más alto. Salmo 89:27, allá hay una definición de eso. Alguien quien es el más alto, el elevado. De regreso a Hebreos 1 de nuevo. Él dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora escuche esto. Su Hijo, a quien constituyó heredero. El heredero fue designado por el Padre. Normalmente era el primogénito, pero si el primogénito quedaba descalificado por alguna razón, el Padre, si se lo quería dar a alguien más, él tenía el derecho de hacer eso. Pero él tenía que ser designado por el Padre. ¿Se acuerda usted en la situación judía? El Padre tenía que conferir una bendición sobre el primogénito. El asunto no era necesariamente quién nacía primero, sino quién iba a ser el honrado, el hijo del prestigio, que iba a heredar todo lo que el Padre poseía. La herencia va a Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, Dios está en el trono y el rollo está en su mano, el título de propiedad de la tierra, sellado con 7 sellos, como era la costumbre en la ley romana. Para sellar un testamento tenía que ser sellado 7 veces para que usted no pudiera desenrollarlo sin hacer una distracción obvia. Y vi un ángel fuerte proclamando a voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el rollo y abrir sus sellos? ¿Quién es el poseedor de la tierra? ¿Quién es el heredero que se va a apoderar del mundo? ¿Quién tiene el derecho de controlar la tierra, de tomarla de regreso, de heredarla? Y ningún hombre en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo, inclusive verlo. Juan dice, y lloré mucho porque nadie fue hallado digno. ¿Dónde está el primogénito? ¿Dónde está el protótocos? ¿Dónde está el primordial? ¿Dónde está el heredero? No llores, uno de los ancianos me dijo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido, ha vencido para abrir el libro y abrir sus 7 sellos. Y vi, y he aquí, en medio del trono y de las 4 criaturas vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie el cordero como si hubiera sido inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el rollo de la diestra del que estaba sentado en el trono. Aquí está Cristo tomando el título de propiedad de la tierra como el protótocos para apoderarse y reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Del capítulo 6 al 19
Vemos cómo se apodera de la tierra hasta que finalmente reina en el capítulo 20. Versículo 13 es un eco de los sentimientos del cielo. Toda criatura que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y las que están en el mar y todo lo que hay en ellos, oí decir, la bendición y la honra y la gloria y el poder sean aquel que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Como puede ver, todo el universo hace un eco juntos de que éste es digno. Y el hecho triste es, amados, de que lo que Satanás quiere hacer es asegurarse de que nadie entiende eso. Asegurarse de que nadie realmente cree que Jesús es Dios. Asegurarse de que realmente nadie crea que Él no es una criatura, sino que Él es el primordial de todas las personalidades. Entonces, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es ese? Satanás, ha cegado las mentes de los incrédulos, no sea que la luz del Evangelio glorioso de Cristo, quien es la imagen de Dios, les resplandezca. Satanás no quiere que la gente sepa que Él es la imagen de Dios. Satanás no quiere que la gente sepa que Él es el único que tiene el derecho de gobernar en el mundo. Satanás no quiere que lo sepan, entonces sus mentes están cegadas por la incredulidad. Ese es un buen versículo que mostrarle a alguien cuando le dicen a usted, Cristo no es Dios. Usted le puede explicar a ellos por qué creen eso. En Juan 10:33, los judíos respondieron. Jesús hizo muchas afirmaciones, pero los judíos entendieron el mensaje. La gente dice, bueno, Jesús nunca dijo ser Dios. Por favor, y eso es suave. Jesús nunca dijo ser Dios. Los judíos respondieron en Juan 10:33, por una buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios. Ellos entendieron el mensaje. Créame que entendieron el mensaje. Ellos sabían exactamente lo que Él estaba diciendo. Él había dicho tener autoridad divina sobre los ángeles. Él había dicho tener autoridad divina sobre los hombres. Él afirmó tener autoridad divina sobre todo cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Él dijo tener autoridad divina sobre la ley, sobre el día de reposo, sobre la tradición de los ancianos, en todo, en cada parte de todo. Él dijo tener poder para perdonar pecados, poder para resucitarse a sí mismo de los muertos, y Él lo probó. No, Jesús no es un subdios emanando. Él es Dios. Entonces vemos a Jesús en su relación con Dios de manera tan poderosa en el versículo 15. Ahora ve el versículo 16. Jesús en su relación con el mundo. Jesús en su relación con el mundo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, acabamos de aprender que Él tiene la primacía sobre toda la creación. ¿Y sabe por qué? Porque Él lo creó todo. Juan 1 dice, y nada de lo que ha sido hecho sino por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obsérvelo de nuevo en el versículo 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todo? Cristo. No algún subdios, algún demiurgo, alguna emanación menor, no algún ser malo. Cristo es el Dios creador. Y Él creó para sí mismo, y Él creó para su gloria, como también por sí mismo. Hebreos de nuevo, 1:2. Por quien a sí mismo hizo el universo. Por su día, en el griego significa a través de o mediante, a través de Cristo hizo el universo. Le voy a decir una cosa, cuando usted piensa en eso es absolutamente increíble. Al Oliver, quien estuvo con nosotros en nuestra pequeña dedicación hace poco más de una hora, tiene un pequeño bebé, no muy pequeño, un bebé grande, un bebé muy lindo llamado Mateo. Él estaba sentándose aquí, cargando a Mateo en sus manos, y él dijo, el otro día estaba viendo este pequeño y estaba pensando, ¿podrías creer que el Dios del universo se convirtió en uno de estos y se colocó a merced de los hombres? Increíble. Y yo dije, ese realmente es un pensamiento profundo. ¿Cree usted que ese pequeño era el creador del universo? Ve al suyo. ¿Podría creer eso? Increíble. Dios se volvió hombre. Dios tomó un cuerpo. Dios que creó, y usted se detiene a pensar, y yo no soy ningún científico. Ni imaginándolo me acerco a ser un científico. Me acuerdo que lo único que hice fue quemar los quemadores Bunsen cuando estuve en ciencias naturales. Rompí los vasos. No soy ningún científico, pero le voy a decir una cosa. Conozco lo suficiente y he leído lo suficiente como para saber que este mundo es bastante complejo y el que lo hizo es alguien excepcional. Usted se detiene a pensar que usted podría tener un agujero en el sol,
Permítame mostrarle cuán grande es el Sol. Usted puede tener un agujero en el Sol y usted podrá colocar ahí 1,200,000 tierras y todavía tener lugar para 4,300,000 lunas para que estén alrededor de él. Eso es grande. La estrella más cercana está a más de 200 millones de kilómetros de distancia. La estrella del norte está a más de 400 millones de kilómetros de distancia. Una estrella en particular, el nombre de la cual siempre me sorprende, Betelgeuse se llama, esa estrella está a más de 880 millones de kilómetros de distancia. No me pregunte qué tan lejos está eso, 880 millones de kilómetros de distancia. La ciencia dice que es tan grande que su diámetro es más grande que la órbita de la Tierra. Eso es mucho material. Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo lo hizo todo. Y la gente dice, yo no creo en ese milagro de convertir el agua en vino. Oh, por favor. Yo no creo que Él de hecho curó a ese hombre cojo. Adivina otra vez, hombre. Si quiere discutir conmigo acerca de su poder creador, tendrá que pasar por encima de mí porque yo soy una criatura nueva y yo conozco lo que Él puede hacer. Esa es la razón por la que yo rechazo la evolución. La evolución para mí es absolutamente absurda. Solo hay una razón por la que una persona podría creer en la evolución. Bueno, dos razones. Bueno, voy a retractarme. Dos razones. Una, ignorancia. Digo, usted simplemente no sabía, ¿verdad? Usted simplemente nunca había oído la verdad. Dos, simplemente incredulidad deliberada. Como leí en un artículo escrito por un científico quien dijo en una ocasión, rechazo la idea de un Dios trascendente. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Ahí está. Él lo hizo todo. Eso es lo único en lo que usted puede creer, si usted lo piensa. Entonces Pablo está estableciendo un super cimiento para explicar quién es Él. Simplemente otro pensamiento en el versículo 17 que creo que realmente es impresionante. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. ¿Sabe lo que me encanta? Esa afirmación en Juan 8:58. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Me gustaría haber estado ahí. Me hubiera encantado ver la reacción ahí. Eso es simplemente algo conmovedor. Él es antes de todas las cosas. Antes de que hubiera algo, ahí estaba Él. Eso es necesario si usted va a hacer todo. Él dijo en Apocalipsis 1:17, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Yo soy el que vive y vivo para siempre. Apocalipsis capítulo 2. Estas cosas dijo el primero y el postrero, el que estaba muerto y que está vivo. Grandes afirmaciones. El primero, la fuente inicial. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Versículo 16, me encanta esto. Yo soy la raíz y el linaje de David. Piénselo, ¿cómo usted puede ser la raíz y el linaje de la misma persona? ¿Cómo puede usted ser el padre de David y el hijo de David? Él lo es. Él es antes de todas las cosas. Y me encanta esto, dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Lo ve usted ahí? Por Él, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta a tiempo presente. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, quería tener algunas ideas de esto y entonces estaba leyendo este pequeño libro que Bob Heinmiller me dio y tenía algunas cosas muy interesantes. En tan solo un momento le voy a compartir algunas de ellas. Pero cuando usted piensa en cómo la Tierra se mantiene unida, es realmente increíble. Digo, es increíble. Si la rotación de la Tierra redujera su velocidad de manera alterna, nos congelaríamos y nos quemaríamos. Entonces tiene que rotar a la misma velocidad constantemente. Si la temperatura del Sol cambiara, creo que son 12,000 grados Fahrenheit, lo mismo sucedería. Nuestra Tierra está inclinada, creo que a un ángulo de 23 grados, y eso permite que tengamos 4 estaciones. Si no fuera así, los vapores del océano se moverían hacia abajo por encima del norte y el sur, apilando los continentes de hielo. Si la luna no permaneciera a la distancia exacta en la que está, las mareas de los océanos nos ahogarían. Digo, ¿quién mantiene todo eso unido? Pablo dice, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Este artículo que Bob me dio fue escrito por un hombre llamado Chestnut, un doctor, un físico nuclear.
Él dijo algunas cosas fascinantes. Permítame compartir algunas de ellas con usted. Estas simplemente nos dejan boquiabiertas. La ciencia nuclear nos dice que toda la sustancia en el universo está construida a partir de 3 pequeñas partículas fundamentales, llamadas protones, electrones y neutrones. Todos ustedes han estudiado esto en la escuela. Usted tiene un núcleo en el cual usted tiene protones y neutrones y electrones pequeños que están ahí afuera. Usted no puede ver eso. Son infinitamente pequeños en tamaño, pero esos son los bloques de construcción básicos de toda la materia. Ahora él dice en esto, debido a que estas partes subatómicas son los fragmentos más pequeños del universo, deben tener hechos secretos de diseño y conducta. Si Dios es Dios, entonces estas cosas van a apuntar a Él. Los protones y neutrones constituyen el núcleo, mientras que el electrón está bastante lejos, hablando relativamente, dando vueltas. Entonces simplemente vamos a dejar de considerar a los electrones para nuestro pequeño pensamiento y concentrémonos en el núcleo de un átomo, el cual es una combinación de protones y neutrones. Ahora, el doctor Chestnut dice, y esto es simplemente material conocido, cada protón lleva una carga positiva de electricidad. El neutrón no lleva ninguna carga eléctrica. Los científicos evitan discutir por qué. Francamente, no saben por qué. Pero la parte extraña de eso es que durante décadas los científicos han tenido una ley inviolable que dice las cargas semejantes de electricidad y magnetismo se repelen entre sí. El punto es, si usted tiene un montón de protones pequeños dando vueltas en una carga eléctrica, ¿por qué no se desintegran? ¿Qué es lo que mantiene unido ese núcleo? La ley dice que los protones no deben tener la capacidad de vivir al lado uno del otro en el núcleo de un átomo, porque las cargas se repelen entre sí. Los científicos nucleares en los 30 concluyeron que la ley de Colombo de repulsión mutua entre objetos está operando en el núcleo de todo átomo, haciendo un esfuerzo fuerte por tratar de destruirlo desde adentro. Y tenían esta ley, la ley de Colombo es llamado, y dijeron, está operando y está haciendo su mejor esfuerzo por despedazar ese átomo. Ahora, en tiempos modernos, hemos entendido cómo negar esa fuerza que lo mantiene unido y dejar que se despedace. No es fácil. ¿Alguna vez ha visto eso allá arriba por Palo Alto? Eso que sube por kilómetros y kilómetros y kilómetros tratando de hacer eso. Pero dijeron, lo que es extraño, y esto es algo que no podemos entender, que hay una segunda fuerza en un núcleo que lucha contra la fuerza que divide y lo mantiene unido. Lo llaman pegamento nuclear y no tienen ni la menor idea de lo que es. Nosotros sabemos. Entonces aquí hay un átomo. Entonces aquí hay un átomo que existe con 2 leyes presentes en conflicto. Digo, cuando el hombre con todo su conocimiento científico se reduce a lo más elemental, termina con un problema imposible de resolver. Sus leyes científicas le dicen que el bebé va a explotar, pero algo lo mantiene sin explotar. Algo resiste el factor que lo despedace. Hay una ley, la ley de Colombo, es llamada, tratando de destruir el átomo, y algo que supera eso lo mantiene unido. Carl Darrow, un físico con el laboratorio Bell en la ciudad de Nueva York, dijo que estos núcleos no tienen derecho de estar vivos en absoluto. De hecho, nunca debieron haber sido creados. Y si fueron creados, deberían haber explotado instantáneamente. Sin embargo, ahí están. Y ahí están. Son todo. Alguna inhibición inflexible, de manera incansable, los mantiene unidos. Me gustaría presentarle una inhibición inflexible. George Gamow, profesor de física en la Universidad George Washington, dijo esto: todo objeto es un explosivo nuclear potencial, sin que explote hasta despedazarse. Es increíble, ¿no es cierto? ¿Quién lo mantiene unido? Sabemos quién. La ciencia lo puede llamar un pegamento nuclear. Inclusive inventaron el nombre coloso. No es coloso, es Colosenses. Yo digo que es Colosenses 1:17. Simplemente para darle una idea, mi papá estaba hablando de esto el domingo por la noche pasado. Observe 2 Pedro 3:10. Ahora usted va a estar mucho más contento porque Dios mantiene todo unido, ¿verdad? Porque si Él no lo hace, a Dios, 2 Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso significa, inesperadamente,
en el cual ahora, observe, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos se derretirán con calor intenso, la tierra también y las obras que hay en ella serán quemados, viendo entonces que estas cosas serán, ¿cuál es la palabra? Disueltas. Literalmente significa soltar algo que ha sido amarrado. ¿Sabe usted lo que eso describe? Eso describe el final del pegamento nuclear. Algún día, cuando llegue el tiempo de Dios, Él va a despegar los átomos. El universo explotará en una explosión nuclear. Los cielos pasarán con una explosión que es llamada un gran estruendo, y puedo imaginarme que será algo increíble. Y los elementos se derretirán con calor intenso. Otro resultado de que estas cargas eléctricas terribles estén por todo el universo, todo se va a derretir, va a ser literalmente disuelto. Luo, soltar. Soltar es la palabra. Significa soltar aquello que está amarrado. El pegamento nuclear se acaba y todo se disuelve y se derrite. La liberación de la fuerza que lo mantiene unido destruye a los núcleos de todos los átomos. La ley de la repulsión entra en vigor. La ley de Columbo destruirá el universo. Cuando Pablo dice, Él sustenta todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, Él nos dice quién es quien lo mantiene todo unido. De regreso a Colosenses 1 de nuevo. Quiero mostrarle a Cristo en su relación con el mundo invisible. Y vamos a apresurarnos y terminaremos en un minuto. Cristo en su relación con el mundo invisible está en el versículo 16 de nuevo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles ¿y qué? Invisibles. Y aquí vienen los nombres de diferentes tipos de ángeles, rangos diferentes, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos fueron creados por Él. Ahí usted tiene las clases de ángeles. No sabemos la diferencia en los rangos, no sabemos cuál es su organización. Sabemos que tienen diferentes rangos. Algunos son llamados principados, algunos potestades, algunos autoridades, algunos dominios y algunos poderes o tronos. Entonces, sean cuales sean los rangos de ángeles que hay, Él los creó todos. Él los hizo. Él no es una de las emanaciones. Él hizo a todas las emanaciones, Pablo está diciendo. Hebreos 1:7 es útil. Y de los ángeles, Él dice, quien hace de sus ángeles vientos y sus ministros llama de fuego. Y ahí tiene usted la idea de que los ángeles son hechos. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, del siglo en siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Incidentalmente, aquí usted tiene, en Hebreos 1, no voy a tomar tiempo para entrar en esto, 7 citas del Antiguo Testamento que demuestran que Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles son creados, Cristo es superior, Él es el Hijo. De hecho, nos dice en Filipenses 2, ¿no es cierto que toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra? Sean ángeles, sean lo que sean, van a doblar la rodilla. En Efesios capítulo 1, versículo 21, Él dice, Cristo está por encima de todo principado y potestad y dominio y autoridad y sobre todo nombre que es nombrado, no solo en esta era, sino en la venidera. Todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Ese es un símbolo de reinar. Un rey se sentaba sobre un trono elevado y todo el mundo estaba debajo de sus pies. Todos los ángeles, todos los principados, todas las potestades, todos los dominios, todos los que estaban reinando en la esfera angélica y operando en esa esfera están sujetos a Jesucristo. Él no es uno de ellos. En 1 Pedro dice, en el versículo 22, Él es Jesucristo quien se ha ido al cielo y Él está a la diestra de Dios, ángeles y autoridades y poderes siendo sujetos a Él. Entonces Él no es un ángel, Él está por encima de los ángeles. Vemos a Jesús entonces en relación con Dios, en relación con el mundo, en relación con el mundo invisible. Cuarto, versículo 18. Vemos a Jesús en relación con la iglesia. Y hemos visto esto mucho y no voy a pasar tiempo en esto, solo lo voy a señalar. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el protótocos, de nuevo el primordial, de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, 4 grandes verdades son presentadas aquí acerca de Cristo. Número 1, Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Hay muchas metáforas usadas de la iglesia. Somos llamados una familia, un reino, una vid, un rebaño, un edificio, una novia. Pero creo que de manera singular, y aquella que no tiene equivalente en el Antiguo Testamento para Israel, como en el caso de la iglesia, es un cuerpo. Es algo orgánico. Cristo es como la cabeza y somos los miembros y los órganos y esas partes que funcionan en respuesta al dominio del cerebro. Esta, creo yo,
es la metáfora más dominante de Pablo para la iglesia. Conforme entremos en 1 Corintios 12, nuestros estudios por la mañana, en un par de semanas, vamos a entrar en esto en gran profundidad e intensidad. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo hablando de ella en esta noche. Es suficiente decir que la iglesia es un organismo. Estamos unidos de manera inseparable por el Cristo viviente. Conforme Él vive dentro de nosotros, al mismo tiempo, estamos unidos de manera inseparable a Él y de manera inseparable unos a otros. Todos nosotros ministramos como un cuerpo. Tenemos que ministrar en conjunción unos con otros. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir unos hacia otros. 1 Corintios 12 simplemente presenta esto a detalle hermoso. El cuerpo debe caracterizarse por unidad. Esto es, todos somos un cuerpo que va a un lugar. No somos un cuerpo con espasmos. Estamos unidos y somos obedientes al control de la mente. En el cuerpo hay, en segundo lugar, diversidad. Aunque hay una mente y una unidad en respuesta a la cabeza, quien es Cristo, al mismo tiempo está la diversidad de dones diferentes y ministerios diferentes y operaciones diferentes. En tercer lugar, en el cuerpo hay un aspecto de unión mutua. Esto es, el ministerio en común de un miembro del cuerpo hacia el otro miembro. Esto es vital. Entonces somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Él es la fuerza divina que guía, que dirige, que domina. No dependemos de ángeles. Pablo le dice a los colosenses, no dependemos de supervisiones, no dependemos de algún conocimiento fuera de Cristo. Cristo es la cabeza y Él gobernará la iglesia. Y sabe una cosa, que en la base de su cráneo se ubica la glándula pituitaria, la cual, entre otras cosas, controla la hormona del crecimiento. Usted crece en respuesta a su cabeza. El cerebelo en el cerebro es llamado el armonizador de acción muscular. Usted se mueve y opera y es guiado por el cerebro. De la misma manera, Cristo causa el crecimiento y Él guía al cuerpo. Él es la cabeza. Él gobierna la iglesia. Nosotros respondemos a Él. Él domina. Él no es solo uno de muchos. Él no es solo un ángel que escogemos adorar y tenemos que añadir suplementos. Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo. Después Él dice, en segundo lugar, Él que es el principio, arque, principio en este sentido, el sentido de fuente y rango. En el sentido de primacía, Él es el arque. Puede ser traducido primordial o podría ser traducido pionero. El que está hasta el frente, el que está hasta arriba, el número uno, y también significa fuente. Él es tanto la fuente de la iglesia, esto es su poder originador, y el primordial en la iglesia. Después, Pablo dice, Él es el primogénito, protótocos de nuevo de los muertos. Le dije lo que eso significa. De toda la gente que jamás ha resucitado de los muertos, Él es el principal. Él es el primordial, el de mayor rango, el más grande de todos. Y en cuarto lugar, para que en todo tenga la preeminencia. Y lo que le dio a Él la preeminencia, amados, fue el hecho de que Él fue resucitado de los muertos. Debido a que Él murió en la cruz y fue resucitado de los muertos, el Padre lo exalta hasta lo sumo. Él tiene la preeminencia. Creo yo que el que tiene el primer lugar en rango en el universo, el que es el punto de referencia para la historia, aquel quien es el agente, la meta, el precursor, el sustentador, el gobernador en la esfera de la creación, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel quien es el principio, la fuente y el primordial, aquel quien es el de mayor rango de todos los que han resucitado, aquel quien es las primicias, por así decirlo, de los que durmieron. Él tiene el derecho de tener el título preeminente. ¿No lo diría usted? Entonces, en relación con Dios, el universo, el mundo invisible, la iglesia, vemos a Cristo. Finalmente, Cristo en relación con todo lo demás, versículo 19. Esto simplemente lo recoge todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Solo en caso de que algo quedara fuera, no hay nada ni nadie más que Dios. Todo está en Él. Solo en caso de que alguien no quedara cubierto, el poder, ahora escucha esto, subraya esto, los poderes de la deidad, escucha esto, los poderes de la deidad, los atributos de soberanía, no fueron distribuidos entre una multitud de seres. Son poseídos por uno, manifiesto en Cristo. Usted no necesita otros ángeles para que le ayuden a ser salvo. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Usted no necesita otros espíritus, usted no necesita otros seres, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él no tuvo suplemento. Capítulo 2, versículo 3,
porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él no tiene rivales. Capítulo 2, versículo 9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. No se necesita a nadie más. Lo que es increíble es que cuando usted se convierte en cristiano, me encanta, Juan 1:16 dice, y de su plenitud todos recibimos, y gracia sobre gracia. Cuando usted se convierte en cristiano, todo lo que Él es se convierte en algo que es de quién, de usted. Gran verdad. John Owen lo dijo bien. La revelación hecha de Cristo y el Evangelio bendito es mucho más excelente, más gloriosa, más llena de rayos de sabiduría divina y bondad que toda la creación. Y simplemente la comprensión de ella, si es alcanzable, puede contener o comprenderse. Sin el conocimiento de lo cual la mente del hombre, a pesar de todos los inventos y descubrimientos de los que se pueda jactar, está encerrada en oscuridad y confusión. Esto, por lo tanto, merece el más severo de nuestros pensamientos, la mejor de nuestras meditaciones y nuestra mayor diligencia